Entonces hoy comenzamos con el método de las diferencias finitas. Bien. ¿De qué trata el asunto? Aquí es un método numérico para resolver ecuaciones diferenciales. Usamos para resolver ecuaciones diferenciales. Método numérico, entonces. Sobre ecuaciones diferenciales. La base del método es muy simple. Se utilizan fórmulas de derivación numérica. Para sustituir a las derivadas en la ecuación diferencial. Este es un método, sí que, bueno, existe una infinidad de fórmulas de derivación numérica que se deducen para sustituir nuestras ecuaciones diferenciales, ¿no? El asunto es que algunas fórmulas son adecuadas para algunos problemas, otras son adecuadas para otros problemas. Entonces no es un método como elementos finitos, por ejemplo, que es adecuado, es general, se actúa sobre cualquier ecuación diferencial. El método de la diferencia finita es tan simple, pero es muy simple, pero a la vez es también aplicable a cada uno de los problemas que estamos evaluando. O sea, depende mucho, las fórmulas de derivación numérica que usemos, depende mucho del problema que estamos resolviendo, de la ecuación diferencial que estamos resolviendo. Nosotros vamos a trabajar acá de la siguiente manera. Imaginemos un ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. Los de civil la conocen muy bien. Vamos a tener derivada segunda de b, que es función de x, igual a menos una función que va a ser el momento flector en x, dividido entre una constante que es la rigidez a flexión de la viga, de la cuestión de la elástica de una viga, ¿no? Entonces vamos a utilizarlo como ejemplo inicial para resolver nuestro problema. Entonces la rigidez a flexión es E por I. Bien, estamos hablando de una viga entonces. Aquí tenemos el eje X, el eje Y donde medimos los valores de la función b de X, que es el desplazamiento vertical de los puntos del eje. Y acá vamos a dibujar, vamos a asumir que es simplemente apoyada la viga, y entonces vamos a dibujar la curva que corresponde a esa elástica. Bien, vamos a asumir que nuestra viga está simplemente apoyada. Entonces aquí tomaríamos
apoyo simple, un apoyo fijo en este extremo y un apoyo móvil en el otro. Bien, y podemos colocar una carga acá. Puede ser, por ejemplo, cualquier función, que la vamos a llamar u de x. Y ese es el problema del cual nosotros estamos interpretando esta ecuación diferencial. Lo de civil, que han visto ya la parte de deformaciones en viga, lo entienden perfectamente. Los otros, entonces simplemente vean esto como una ecuación diferencial que queremos resolver. Entonces la segunda derivada de esta función b es igual a la función que resulta de menos m de x sobre por y. Simplemente esa ecuación. Aquí está y, donde medimos los valores de b de x, los valores de la función, que está en rojo acá, y aquí está el eje x. El eje de la barra es el eje x. Bien, entonces aquí yo puedo aplicar mi método de las diferencias finitas utilizando las diferencias centrales, la derivada segunda, ¿no? Con 3 puntos. Entonces esa fórmula la conozco y es la siguiente. En un punto i vamos a tener la derivada segunda de la función b evaluada en un punto i del dominio. Aparece punto i del dominio porque en el método lo primero que vamos a hacer es discretizar esto, ¿no? Vamos a colocar puntos de división igualmente espaciados para que tengan validez nuestra fórmula que las hemos deducido para puntos igualmente espaciados, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar un punto, casi todo otro punto de división, otro punto y un último punto acá. Y los extremos, obviamente, ¿no? Entonces, esta expresión que voy a colocar acá es el valor de la segunda derivada evaluada en cualquiera de esos puntos, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. La fórmula nos dice que eso es igual a el valor de b en el punto adelante de i, que es en el punto i más 1, en el punto i más 1, menos 2 veces el valor de b en el punto central i, y más el valor de b en el punto de atrás de i, que es el i menos 1. Y todo eso dividido entre la separación entre puntos que vamos a llamar h y va a estar elevado al cuadrado, ¿no? En nuestra fórmula. Recuerden que esta fórmula tiene un error del orden de h al cuadrado. Esta fórmula tiene un error de O de h al cuadrado. Entonces, si no es tan mala la fórmula, si tomamos h suficientemente pequeño, podemos tener una buena aproximación de la función b de x real, ¿no? Aproximándolo por los puntos. Entonces, lo que hacemos acá nosotros es lo siguiente. Primero, antes de continuar con el método numérico, quiero ver lo siguiente. Las condiciones de apoyo de la viga son lo que se llaman en general en matemáticas condiciones de contorno. El dominio de la viga viene a ser su eje y los puntos extremos de ese eje, esos dos puntos son las partes del contorno, constituyen el contorno de la viga, ¿no? Sobre esos puntos normalmente hay condiciones que se imponen. En este caso
se impone que la función b vale 0 en los dos apoyos, ¿no? Esas son nuestras condiciones de contorno. Esas son las condiciones de... Esas son las condiciones de contorno. Esas son las condiciones de contorno. Entonces vamos a tener acá B evaluada en 0. Podríamos llamar a eso de B sub 0, colocándole como su índice la X, el valor de X donde evaluamos B, ¿no? Y como está apoyado, eso es 0, ¿no? Y también tenemos B evaluado en L, la longitud final de la viga. L es la longitud de nuestra viga, del eje de la viga, ¿no? Entonces B en L que lo podemos llamar acá, según el número de puntos en que hemos dividido, aquí tendríamos el punto 0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, ¿no? B en L entonces lo llamaríamos B sub 6, numerando los puntos, ¿no? Y también vale 0 por el apoyo que hay ahí. Entonces estas dos son mis condiciones de contorno. Bien, conozco entonces el valor de B en el X0 y conozco el valor de B en X igual a L, en esos dos puntos extremos. Lo que no conozco es el valor de B en cada uno de los puntos intermedios. Entonces, para eso usamos nuestra derivada central, derivada segunda central con 3 puntos. Esta es una opción que va a tener un error del orden de h cuadrado. Bien, entonces comenzamos. En el punto 0, en x igual 0, vamos a tener lo siguiente. La fórmula de la derivada segunda sería entonces b en el punto adelante del 0, que sería en el punto 1, b en el punto 1, menos 2 veces b en el centro, que estamos tomándolo como, perdón, no es en 0, aquí es en 1, porque en 0 conozco el valor, es en 1. B en 1 sería el punto adelante, b en 2, menos 2 veces el centro, que sea 1, menos 2 veces b en 1, y más b atrás del 1, que sería b en 0. Pero b en 0 lo conozco, ¿no? B en 0 vale 0. Entonces aquí aparecen solo dos incógnitas, b2 y b1. Todo dividido entre h al cuadrado. Entre h al cuadrado. Entonces aquí hemos sustituido la segunda derivada de b por su fórmula en derivación numérica, considerando 3 puntos, derivada central, ¿no? Y eso es igual, pues tengo que igualar, ¿dónde la estoy evaluando esta derivada central? En el punto 1, ¿no? En el centro, que es el punto 1. Y entonces en ese punto 1 tenemos que evaluar el momento, que es la función que varía con x. M en el punto 1, m evaluado en el punto 1, dividido entre la constante e por i, y con signo negativo, ¿no? Dividido entre la constante e por i, y con signo negativo. E incluso vamos a mejorar esto, voy a pasar el menos al otro lado, lo voy a poner acá, menos, y aquí sería más entonces, ¿no? Simplemente multiplicando por menos 1 a ambos lados, más, y aquí menos. Y queda positivo el lado derecho, ¿no? Bien, esa sería una primera ecuación con dos incógnitas. Estaríamos aquí nosotros con los puntos. El punto origen, 0. El punto
1, que sería x igual a h, punto 1. Luego tendríamos el punto 2. Luego tendríamos el punto 3. Punto 3. Luego el punto 4. Luego tenemos el punto 4. Luego tendríamos el punto 5. Punto 5. Y finalmente el punto 6, que es donde está el extremo final de la viga, ¿no? El punto 6. Bien, en 0 y en 6 conocemos el valor de B, que vale 0. Solo nos falta conocer B en 1, B en 2, B en 3, B en 4 y B en 5. Hay 5 incógnitas acá, ¿no? B en 1, B en 2, B en 3, B en 4, B en 5. Estas son las incógnitas. 5 incógnitas. Entonces podemos resolver el problema porque tengo 5 incógnitas y yo puedo sustituir mi derivada central acá, evaluar toda la ecuación diferencial en cada uno de los puntos centrales, que son justamente 5. Si evalúo en el punto 1, tengo una ecuación. Cuando evalúo en el punto 2, tengo otra ecuación. Cuando evalúo en 3, otra, 4, otra y 5 otras. Son las 5 ecuaciones a 5 incógnitas que voy a tener. Entonces veamos la evaluación en el punto 2. En el punto 2 vamos a tener ahora el centro es el punto 2. No estoy evaluando en el punto 2. Adelante sería 3 y atrás sería 1. Y aquí estaríamos evaluando el momento también en el centro, en el 2. Continuaríamos construyendo las ecuaciones. Vamos a pasar al punto 3 ahora. Pasamos al punto 3. En el punto 3, el centro es 3 ahora, ¿no? Porque estamos con una fórmula de derivada central. Entonces tengo el punto 3, adelante es el 4, atrás es el 2. Y estoy evaluando en el punto 3 el momento también. Continuamos. Voy al punto 4. Entonces el centro ahora es el 4, adelante es el 5 y atrás es el 3. Y aquí estoy evaluando en el punto 4. Finalmente, vamos a evaluar en el punto 5. Y ya están las 5 ecuaciones. En el punto 5, el centro ahora es el 5, adelante es el 6, atrás es el 4. Y estoy evaluando el momento en el centro, que es el punto 5. Y listo. Ahí está mi sistema. Resolviendo el sistema, obtengo mis incógnitas, ¿no? Los valores.
Estos valores me está interesando. Y resolví mi problema. Acabo de determinar con un orden de error de O de h cuadrado en el método, acabo de determinar los valores de la función b en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, aquí está una descripción clara, sencilla, del método, ¿no? Es muy simple. Ahora, hay otros problemas donde la derivada central no es conveniente utilizar. Entonces aparecen reglas del trapecio, en fin, hay una cantidad enorme de fórmulas de derivación numérica y no es nuestro objetivo acá entrar en detalles de todas esas fórmulas. Eso sería más para un curso de posgrado, cuando ustedes estén aplicando ya en ecuaciones diferenciales dentro de un área específica, ¿no?, de trabajo. Bien, no sé si a alguien le quedó alguna duda de cómo funciona el método en términos conceptuales, en base a la explicación que di aquí. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Bien, no hay duda, entonces veamos otro problema. Veamos este otro problema. Imaginemos que tenemos la viga ahora, pero en voladizo, empotrada en el extremo izquierdo. Estas son condiciones de contorno que las pueden entender muy bien los civiles, conocen muy bien. Y los que no sean, yo les voy a poner acá las condiciones. Y acá tenemos, por ejemplo, una fuerza. A ver, vamos a poner una fuerza concentrada. P. La longitud es L, modularidad del material es E, inercia de la sección transversal es I. Entonces, esta barra se va a deformar de la siguiente manera. Exagerando la deformación, sería así. Bien. Entonces colocamos nuestro sistema de referencia acá. Tendríamos al eje X. Y acá al eje Y, ¿no? Es el eje X. Y este es el eje Y, donde voy a llevar los valores de B. De X que están en rojo ya, ¿no? B de X. Entonces vamos a tomar una visión más corta. Pondremos 3 puntos. Uno justo aquí. Vamos a ver este aquí que está incomodando. Tomaremos un punto más o menos por aquí. Punto 1, un punto 2. Y aquí serían los puntos 0 y el punto 3, o 4, perdón. Entonces hay 4 puntos, ¿no?, con los del contorno. Entonces vamos a poner la numeración. Ese es el punto 0. Este es el punto 1. Cambiar aquí de posición acá. Este es el punto 1. Luego tenemos el punto, esto lo vamos a poner acá abajo también. Luego tenemos el punto 2 y el punto 3.
0, 1, 2, 3 son los 4 puntos. Las condiciones de contorno son, primero, en el extremo izquierdo, en x igual a 0, b sub 0 igual a 0. El empotramiento que está marcado por eso icono haya línea vertical achurada, representa un empotramiento de la vía, y eso significa que el desplazamiento vertical es igual a 0, primero que nada. Entonces B en 0 va a ser igual a 0, como en el caso anterior. Pero además, la sección transversal en ese extremo no puede girar por el empotramiento, entonces la derivada en 0, la derivada en 0, es 0, y la derivada la pondremos así. De prima en 0 es igual a 0 también. Entonces nos dan no solo el valor de la función, sino el valor de la derivada en el extremo, ¿no? El valor de b y de su derivada en el extremo final no se conocen, entonces no son condiciones de contorno. Entonces la ecuación diferencial sigue siendo la misma. Es de segunda de x igual a menos m de x sobre la constante e por i. E por i. Bien, esa sigue siendo la ecuación diferencial con sus condiciones de contorno, ¿no? Entonces veamos. Si voy al punto 1, yo puedo evaluar allí la derivada segunda, ¿no? Esta derivada segunda va a ser reemplazada por, cambiándole el signo, como hicimos antes, va a ser menos b en el punto adelante del 1, que sería el 2. B en 2. B en 2. Menos, más, ahora sería, más 2 veces b en el centro, que es el 1. Y menos b atrás, que sería b en 0, que es 0, ¿no? En este caso. Todo esto dividido entre la separación h entre puntos al cuadrado. H al cuadrado. Recuerden, h es la separación entre puntos. En este y el anterior problema, h representa separación entre puntos. Entre puntos del dominio. Bien. Entonces ya tenemos la expresión en el punto 1. Partimos para el punto 2. En el punto 2 vamos a tener, perdón, completemos lo del punto 1 todavía. Esto es igual a m en 1 m en 1 dividido entre e por i. Dividido entre e por i. Ahora, en 2 vamos a tener algo similar. En el punto 2 va a ser, ahora el centro es 2, ¿no? El punto adelante es 3. El punto de atrás es 1. Y estoy evaluando en el centro, entonces acá el momento se evalúa en el punto 2. Vamos ahora a el punto 1, 2.
Y veamos, hasta aquí nosotros tenemos ¿cuántas incógnitas? 1, 2, 3 incógnitas, que sería B en 1. Vamos a marcar las incógnitas para ver. B en 1. B en 2. B en 3. Esas son las incógnitas. Hay 3 incógnitas y aquí yo solo tengo 2 ecuaciones. Si voy al punto de contorno, 3, no me conviene porque no tengo ninguna condición que yo pueda apoyarme en el punto 3 y voy a tener que meter un punto adelante que ya está fuera del dominio. Entonces no me conviene irme al punto 3. Lo que hago es irme al punto 0. Entonces vamos a separar ese trabajo, lo hacemos aparte. En el punto 0, vamos a ver qué tenemos conocido ahí. Primero, en el punto 0, yo puedo evaluar el momento, obviamente, a través de la derivada segunda, ¿no? El momento sobre por i. Pero voy a requerir de un punto auxiliar acá. Voy a requerir de un punto separado h de los anteriores. Necesito ese punto. Lo voy a llamar punto menos 1. Punto menos 1. El punto menos 1. Entonces metí un punto nuevo. ¿Por qué? Porque voy a evaluar con la derivada central, la derivada segunda, derivada central con 3 puntos, en el punto 0. ¿No? Y entonces ahí voy a aplicar mi fórmula. Mi fórmula dice, va a ser menos b en el punto b sub menos 1, b sub menos 1, más 2 veces y menos b en el punto adelante del 0, que es b en 1. Todo dividido entre h cuadrado. Todo dividido entre h al cuadrado. Y eso va a ser igual, a el momento evaluado en dentro, que es 0. Ese momento lo puedo calcular. Los que no son de civil y los que no son de civil, no se preocupen cómo evaluarlos. Yo les voy a dar la ecuación m de x. ¿Sí? Si aparece en examen este tema, entonces m de x yo voy a dar la ecuación. Ustedes reemplazan x por 0 simplemente. Bien. Entonces este m0 sobre e por i. Sobre e por. Metimos una tercera ecuación, pero hay una incógnita nueva de b sub menos 1, que está fuera de nuestro dominio, entonces no me interesa calcularla. ¿Qué hacemos? Aplicamos en el mismo punto 0 otra fórmula, porque no he hecho, fíjense, hasta ahora no coloqué en juego la segunda condición de contorno, b' en 0 igual a 0. Entonces vamos a hacer intervenir. Ahora reemplazo b', la primera derivada de b, por su fórmula en derivada central, que viene a ser, usando 3 puntos, que viene a ser esa fórmula de derivada central, b adelante del punto 0, que sería b en 1, b en 1, menos b atrás del 0, que sería b en menos 1, sobre 2h. Estoy tomando la expresión de la primera derivada en 0, aproximada por su fórmula con 3 puntos de derivada central, ¿no? ¿Y esto cuánto vale? Yo sé cuánto vale la primera derivada. La primera derivada evaluada en 0 vale 0. Recuerden esto de acá. La fórmula de la primera derivada de b en 0, aproximadamente, ¿no? Entonces,
B' evaluada en 0 de manera aproximada. Bien. Entonces, de aquí yo puedo, a partir de esto, yo puedo despejar B-1. A partir de acá, vamos a despejar B-1. Entonces, B-1 va a ser igual. 2H pasa a multiplicar a 0, desaparece. B-1 queda igual a B en 1. Listo. Ahora sí resolví. Entonces, una vez que tengo esto planteado, vuelvo a mi ecuación anterior. Vuelvo a mi ecuación anterior y aquí sustituyo B-1 por B en 1. Y entonces voy a tener acá la tercera ecuación que necesito con las 3 incógnitas solamente. Entonces queda menos B-1, el valor de B-1 es igual a B-1, más 2 veces B-0, que vale 0, y menos B-1 queda menos 2, menos 2 veces B-1, sobre H cuadrado, sobre H al cuadrado. Y eso va a ser igual a M0 sobre E por I. Y ahí está mi tercera ecuación. Ahora sí, mi problema se resuelve con estas dos ecuaciones y esta tercera, con ese sistema de 3 ecuaciones que son a las 3 incógnitas, ¿no? Las 3 incógnitas son B1, B2 y B3. Bien, ¿se entendió el procedimiento? Sí, ingeniero. Sí. Perfectamente bien. Sí, ingeniero. Sí, dígame. ¿Sí? Le digo que sí, se entendió. Ah, ya, perfecto. Bien, entonces veamos, les voy a dar como datos para los dos problemas, para que ustedes trabajen ya numéricamente y resuelvan lo siguiente.